Y seguimos de buenas noticias. Acá llega otra mensajera de buenas noticias. ¿Cómo andás? Hoy estamos para las buenas noticias. Y bueno, corresponde. Me parece muy bien, el Día del Ambiente. El ambiente nos preocupa demasiado con malas noticias. Está bueno encontrar las otras. Exacto, porque en realidad estamos hablando de un problema, ¿no? Pero hoy lo que vamos a hablar es de una solución, ¿no? El problema es el problema que ya hemos abordado un montón de veces, que es el problema de los residuos, ¿no? Y quizás cuando hablamos de los residuos hablamos de lo que nos imaginamos, lo que tiramos en casa. La basura urbana, digamos, los residuos sólidos. Exacto, los desechos a lo sumo de una industria, de una actividad comercial. Pero hay algunos residuos que están ahí y que muchas veces no los consideramos residuos, no pensamos que eso hay que disponerlo en algún lado una vez que no se usa. Y en este caso es el residuo que vamos a hablar, es qué pasa con los productos falsos que decomisa aduanas cada año. Y que por lo que uno ve son volúmenes, cada tanto aparecen en las noticias y vemos cantidades impactantes, además de todo tipo de materiales, ¿no? Desde perfumes falsos a ropa falsificada. Totalmente. Juguetes falsos, marcas, bueno, de todo. Totalmente. Déjame contarte unos conceptos antes de ir a eso, los números. Pero ¿qué estamos hablando cuando hablamos de un producto falso? Bueno, un producto falso, muy sencillamente, es aquel que intenta imitar los de una marca ya conocida, tratando de engañar al consumidor, ¿no? Que de algún modo el consumidor piense que esos productos son verdaderos. ¿Qué pasa cuando eso se vende, se ingresa a un país? Estamos hablando de contrabando, ¿no? Y de mercadería pirata de algún mundo. Estos son como los tres conceptos: productos falsos, mercadería pirata, contrabando, ¿no? Cuando esos productos se venden sin controles, sin permisos. Claro. ¿Ah? Englobando todos estos conceptos, surge obviamente antes de eso también pasaba, ¿no? Pero surge en el 2009 la Cámara de Lucha contra la Piratería y el Contrabando. Es una cámara regional que tiene una uruguaya como presidente. Mira. O sea, no es solamente de nuestro país, es de la región. Bien. Es regional. ¿Cuáles son esos objetivos? Y como la página web incluso lo dice, se puede acceder, promueve la lucha contra la falsificación de marcas y patentes, reivindica, por supuesto, promueve los derechos de propiedad intelectual, combate las violaciones cometidas en el ámbito de Internet, también porque no son solo productos, sino también en ámbitos digitales. Claro. Exacto. La competencia desleal, la importación, la comercialización de productos en formato de contrabando y la evasión de impuestos en toda América Latina. Bien. Eso es lo que hace esta Cámara. Y para ir a lo que tú dijiste, bueno, ¿qué volumen? Sí. Y no hablamos de volumen, sino de dinero que cuesta bien, esto. claro, está bien. La Dirección Nacional de Aduanas hace poquito informó que en el primer cuatrimestre de este año fue récord en lo que se incautó en los últimos 7 años. Se incautó más en estos, comparativamente en el mismo periodo de otros años anteriores. Este año fue peor que en otros años. ¿Cuánto peor? Bueno, la cantidad el valor de la mercadería incautada superó los 1.100 millones de pesos, ¿no? Todo lo que se incautó de productos falsos, por supuesto, en estos años. Y si bien la cantidad de procedimientos más o menos no superó lo de siempre, en cuanto al valor fue el mayor desde el 2020. O sea, aparte bien dijiste, en la cantidad de procedimientos es más o menos la misma, pero en volumen o en monto es más. Exacto. Y eso es un problema porque una vez que hiciste la protección de los derechos, de la propiedad intelectual, del marco tributario, te queda la basura. Totalmente. Porque esto es basura. Exacto, porque no se puede, como son falsos, no se pueden ingresar al mercado. Ahora vamos a escuchar un poquito cuáles son las oportunidades, pero cosméticos, productos de limpieza, ropa, bebidas, artículos electrónicos. Estos son algunos de los productos falsos que se incautan, además de los productos que ingresan al país ilegalmente. Son de muy difícil disposición final. Totalmente. Bueno, hasta ahora, por ejemplo, lo falso tiene que destruirse, ¿no? Y eso obviamente una vez que se destruye tiene que disponerse en algún lado. Pero aquí entra nuestra entrevistada del día de hoy, y que fue una de las ideólogas de esta iniciativa, que justamente lo que busca es, bueno, una vez que esto se saca del mercado, digamos, o no entra en el mercado y se destruye, cómo poder darle una segunda vida. Y de eso fue lo que hablamos con la presidenta de esta Cámara Regional contra la Piratería y el Contrabando, Virginia Servieri, que nos contó, bueno, de qué se tratan estas iniciativas en esta primera parte del informe. A nivel de
incautaciones de productos falsificados, Uruguay es un país muy importante porque es un país pequeño, pero es un país de tránsito. Recordemos que Paraguay no tiene puerto, por lo tanto toda la mercadería falsificada que ingresa a Sudamérica pasa por Uruguay. Del 100%, el 50% de lo que se incauta son productos electrónicos y juguetes y productos de plástico. Hay un 40% de textiles y después hay un 10% que este año está aumentando un poco, que es el tema de los perfumes, el tema de los cosméticos. Por eso es que es tan importante poder ver qué hacemos con esos plásticos que representan el 50% del incautado o con esos textiles que representan un 40%. Estos productos, una vez que se retiran del mercado y que se incautan, las leyes de marcas, casi que a nivel mundial, obliga a destruirlo, salvo algunos países, siendo Uruguay la excepción, de que se puede donar. Pero para donar esa mercadería hay que retirar el logo. Cuando se retira el logo de un calzado, se retira el logo de una remera, la remera se rompe. Por lo tanto, lo que estamos donando, muchas veces se donaba y quien recibía la donación le ponía un parche, etc. Pero bueno, con esto encontramos una forma de que lleva mucho tiempo, que de alguna forma nos permitiera decir, bueno, tantos años haciendo esto, incautando y sacando y destruyendo, ¿qué podemos hacer? Surge la campaña Score Green. Bueno, y eso surge porque hubo una incautación de productos de básquetbol, se nos pidió la donación, justo conocimos a un emprendedor que era el que hacía las placas. Y bueno, y después de muchos prototipos, probando que la pelota rebotara, etc., logramos hacer tableros de básquetbol con las medidas oficiales, con el aro oficial, que se dona, por supuesto, porque esa mercadería se tiene que donar, a escuelas públicas, a clubes, etc. Y después la otra campaña se llama Entre Manos, porque es la que justamente reciclamos todo lo que son los textiles. Y con eso estamos haciendo cartucheras para las escuelas públicas. Cuando la escuela pública nos dice, bueno, yo tengo 200 alumnos, cuando tenemos las 200 cartucheras, hacemos la donación. Encontramos un objetivo para esta mercadería falsa que de otra forma era cortada y destruida y enterrada. Reciben un producto, se da trabajo, es un producto artesanal porque tanto el telar como tejer no usa electricidad. Además, objetivos para el futuro, que ya son a corto plazo. Primero, bueno, encontrarle una distribución sustentable a ese 10%. Hoy por hoy estamos teniendo mucha incautación de bebidas alcohólicas, que es vidrio, y de perfumes, que también son vidrio. Otro de los productos que también se incautan es todo lo que tiene que ver con el líquido. Muchas veces cuando es un producto alcohólico, si vemos que ese líquido muchas veces se puede usar como materia prima, justamente inflamable, como una especie de alcohol. En Bolivia tuvimos un caso de cartuchos de tinta y toda esa tinta que se tenía que destruir porque el producto era falsificado, se utilizó con un artista quien usó la tinta para hacer una obra en una pared, así que quedó divino. Y después la campaña de Entre Manos la estamos llevando a toda Latinoamérica. Cada país tiene su técnica y lo bueno de Entre Manos es que teniendo la materia prima se va a adaptar a la técnica de cada país. Argentina tiene un telar diferente, en Bolivia trabajan de otra manera, en México hay unas artesanas que seguramente van a hacer otro tipo de tejido. Creo que es un objetivo buenísimo y que además no nos olvidemos que sigue cumpliendo con esa segunda parte de qué hacemos después de la incautación de mercadería. Es tan grande la variedad de materiales. Bueno, vimos algunas muestras de cosas que se pueden hacer, pero en realidad creo que tenés bastante más que esto para la segunda parte del informe. Bueno, para la segunda parte le preguntamos a Virginia, bueno, ¿qué se hace con ella? Claro. Ella, por supuesto, en la primera parte presentó estas dos iniciativas, claro, Entre Manos y Score Green, pero bueno, ¿cómo se imagina uno que toman esos productos falsos, esa ropa, esa indumentaria en general, esos plásticos, y cómo transforman eso en estos productos que ya vimos alguna pista en esta primera parte del informe? Bueno, sobre eso hablamos con Viviana Servieri, que es hermana de Virginia y también forma parte de estas iniciativas, que nos contó justamente qué camino siguen estas prendas y estos productos falsos para transformarse para tener una nueva vida. En Entre Manos nosotros tenemos varias etapas de producción. La primera etapa es cuando nosotros recibimos los textiles en forma de remeras o pantalones, según el tipo de textil que sea o la prenda que sea incautada.
Estos textiles son procesados de una manera para tener el mayor aprovechamiento. Entonces, por ejemplo, la remera se le saca todas las costuras para dejar una tela que sea lo más lisa posible para después procesarla haciendo las tiras, que son las que vamos a formar los ovillos para después tejerlos. Estas remeras y las costuras, después lo que se van haciendo es se van procesando de esta manera. Se van cortando en tiras pequeñas, haciendo de manera casi como una espiral para hacer el mayor aprovechamiento. Estas largas tiras de textil después son las que nosotros hacemos formar los ovillos, que acá los tenemos ya formados para que los vean. Estos ovillos son los que tejemos en esta técnica que es 2 agujas, que es la técnica de tejido que usamos en Uruguay, y también usamos crochet. Daniela utiliza las 2 técnicas, es una artesana uruguaya que trabaja con nosotros ya desde hace un tiempo. Y en Paraguay, con estos mismos ovillos, en lugar de hacer con 2 agujas y crochet, hacemos la técnica Poiví, que es una técnica tradicional protegida por patrimonio en Paraguay, que utiliza telares y termina siendo este tipo de entramado o de tejido que es diferente. Los que nosotros donamos en las escuelas y con el marco que tenemos ya firmado un acuerdo con ANEP y con la Fiscalía en Paraguay, son las cartucheras que donamos a escuelas, a instituciones públicas o otro tipo de instituciones, o puede ser liceos. En la campaña Score Green, nosotros lo que hacemos es la transformación y el reciclado de plásticos. En este caso, el primer eslabón de la cadena son juguetes, plásticos, o sea, que están también en infracción. Juguetes pueden ser tapas de algún frasco de cosméticos, pueden ser estos calzados que son de gomas que también se pueden procesar. Todos estos objetos son triturados, a su vez se utilizan otros plásticos y todos en distintas temperaturas van amalgamando para formar una placa única que va a ser la base luego de nuestro tablero de básquetbol. Después de que estos plásticos son sometidos a una temperatura súper alta y una presión determinada en una prensa, queda esta estructura que es súper dura, como verán, que también resiste el medio ambiente, y es con la cual, con el grosor determinado, vamos a poder elaborar lo que va a ser la tabla o el tablero de básquetbol. Estos tableros se donan en escuelas, en liceos, en plazas públicas. Y estos son los impactos múltiples, ¿no? Porque además de recuperar un material que estaba destinado a ser basura, contaminación, termina no solo siendo un objeto útil, sino que en muchos casos donaciones van a lugares donde son necesarios. Eso, con un impacto social interesante. Asimismo, ¿no? Como tú decís, no solamente se elimina un impacto, sino que se genera o se cubre una necesidad donde puede haberla, como por ejemplo, como decía ella, en el ámbito deportivo o en el ámbito escolar, utilizando estas cartucheras, que por lo menos demoran más en ser descartadas que lo que hubiera pasado con los productos falsos. Muy bien, Dani, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Seguimos en este programa especial vinculado al Día del Ambiente y vamos a hablar en el próximo bloque de biodiversidad, y escúchenlo así, como escudo para protegernos de determinados males y enfermedades.